uno, queridos patitos, estamos a día 30 de junio, pero de 1936. En Abisinia, el emperador Haile Selassie pide ayuda a la Liga de las Naciones contra la invasión de Italia a este país africano. Seguro que suena. Os suena a Ucrania, el país de Europa que ha sufrido la invasión por parte de Rusia. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Evidentemente las circunstancias son diferentes, teniendo en cuenta que la Sociedad de Naciones nace de una manera bastante peculiar, como hemos comentado alguna que otra vez, y es el hecho de que en teoría venía patrocinada por los 14 puntos de Woodrow Wilson, un idealista en relaciones internacionales, y que tiene bastante que ver con la negativa de aplicar el Tratado de Versalles, debido a que lo fue junto a la votación del Senado, y el Senado votó que no solamente porque hubiera una mayoría demócrata o republicana, sino porque en teoría había una tradición de que todos los tratados de paz sometidos a voto en el Congreso eran sometidos favorablemente, pero en teoría, con esa cosa detrás, hizo como en cierto capítulo de Los Simpson, en donde Krusty, como representante, meten un clip de dos cosas que no tienen nada que ver, pero están unidos por un clip, y por tanto vamos a votarlo todo junto y vamos a votarlo a favor. No, el Senado dijo no me voy a aceptar estas cosas, estas jugarretas, y por tanto digo que no a la Sociedad de Naciones. Y esa Liga de las Naciones estuvo bastante desvirtuada con las situaciones que fueron produciéndose en la incorporación en Alemania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. El asunto de Alemania tuvo luego la situación con el Tercer Reich y la salida. El asunto de Francia con España, y que repercutió en aparentemente 2 años en donde no estaba sino de salida, 26-28, la dictadura de Primo Rivera. No llegó formalmente a salir, pero sí salió del órgano de dirección del llamado Consejo de Seguridad en función de la Sociedad de Naciones, y el asunto de Italia. Recordemos el Frente de Stresa, 1935, y otros casos de países más o menos medio controlados o aparentemente con cierta evolución respecto de lo que habría habido en conflictos previamente en la Sociedad de Naciones, cosa que Italia fue el golpe definitivo. El asunto de no aceptar Occidente respecto de su penetración en Abisinia, es decir, en Etiopía, para su toma, porque creía Italia, después de la Primera Guerra Mundial, que había recibido muy poco por el éxodo de gente que ha habido ahí al cielo, es decir, es una forma metafórica de hablar de las muertes civiles y militares de Italia en el sacrificio contra los imperios centrales, y que evidentemente hizo cambiar de posición primero a Mussolini, que era socialista, y los socialistas en principio estaban por la abstención de la participación en la guerra, y Mussolini estuvo en ese final de la Primera Guerra Mundial sosteniendo el hecho de participar con los aliados occidentales, con el Reino Unido sobre todo, y durante mucho tiempo fue aliado Mussolini del Reino Unido, cosa que evidentemente es algo que resulta ocioso recordarlo, y ciertas cartas que en principio desaparecieron al final de la Segunda Guerra Mundial respecto de relaciones de Mussolini con los británicos y específicamente con Churchill. Pero bueno, ciertamente ahí estaba parte del intríngulis respecto de la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, y el hecho de la votación respecto a la unanimidad en la toma de decisiones, y que Italia era uno de los grandes. En Versalles estaba Estados Unidos, estaba el Reino Unido, estaba la propia Francia, estaba Italia y estaba Japón como los 5 grandes, y de ellos 4 eran los garantes en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes para el asunto de la resolución de los conflictos. Pero Italia necesitaba más. Digo necesitaba porque subjetivamente pensaba que necesitaba más territorios para su fortalecimiento, y la idea de retorno imperial al ámbito romano, del sueño del señor Benito Mussolini, y que evidentemente requería de todos estos terrenos, incorporando también la Somalia italiana, el asunto de Eritrea, y desde ahí, desde estos sectores, converger sobre Abisinia, el único territorio, junto con cierto otro territorio donde los Estados Unidos habían establecido un protectorado en ¿cómo era? Monrovia, capital de qué? De Puerto Libreville, era la capital de al lado de
Sí, ahora no recuerdo exactamente cómo es el nombre del país, pero seguro que os acordáis que dos países y que tuvieron afectación porque hasta el año 2000 prácticamente, aunque contestado desde 1980, esa casta desde la década de los 30 del siglo XIX, que había gobernado de antiguos esclavos americanos que habían retornado a África debido a esta política, generaron una casta dominante en este país africano de la costa atlántica. Pero salvo este y Etiopía, el resto de países habían sido controlados bajo la égida del convenio de Berlín de 1884-85 y el reparto de África. Y Italia llegó tarde al reparto. No tenía nada que recoger y tenía capacitación creciente después de esos, pues, 14 años. 14 años de régimen de Mussolini que no había sido conducido sino a cierto estancamiento, aunque no evidente para la gente. Desde el lado de Abisinia, Haile Selassie era el emperador de un territorio que era cristiano. Dicen que el segundo país que adoptó el cristianismo como una realidad propia después de Armenia, el primer país cristiano del mundo, o por lo menos esos dicen los herederos del patriarca Abraham. También tienen sus dificultades los armenios porque están en un lugar difícil y Georgia y Azerbaiyán son amigos más que estos respecto de Armenia. Es una molestia para Rusia, es una molestia para Turquía, es una molestia para Irán, es una molestia para Georgia y es una molestia para Azerbaiyán. Pero es un país que tiene derecho a existir. Más allá de que sea cristiano, más allá de sus vicisitudes históricas con el genocidio armenio en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, que existe y existió, pues evidentemente es algo que molesta en el ámbito territorial y geopolítico. Y algo parecido pasa con Etiopía. Etiopía es un país que no tiene relación demográfica, étnicamente, con ningún país de alrededor, cosa que evidentemente le hace un poco, entre comillas, antipático respecto a la solidaridad, respecto a asuntos que, por ejemplo, a finales de los años 70 del siglo XX encontraremos la guerra por el Ogadén con una situación bastante pintoresca, porque en 1974 habrán quitado al Negus, es decir, a Haile Selassie, le habrán quitado del poder, establecido un régimen marxista. Siad Barre, en la zona de Somalia, después de la salida en el año 64 de Italia. Italia, curiosamente, fue la fideicomisaria del territorio de Somalia, ya unificado, aún habiendo sido derrotado de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de Naciones Unidas le dio a Italia 20 años prácticamente de fideicomiso del territorio de Somalia, como potencia de gestión de ese territorio, en forma de protectorado. Y evidentemente tenemos el conflicto porque los soviéticos habían tenido la idea de proyección en los 5 océanos, los 7 mares, y teniendo en cuenta esto, habían establecido la idea de proyección a través de una base naval en Tartus, en la zona de Siria, para el ámbito del Mediterráneo, pero también salir por el ámbito del Egipto y el ámbito del Mar Rojo para en dirección al Océano Índico, donde en principio tenían cierta amistad con los indios, pero no tanta como para tener una base en la India, había la posibilidad de tenerla o bien a través de Eritrea, que era parte del ámbito de Etiopía, o a través de la zona de Somalia. Y se pelearon, aparte del territorio de Ogadén, también por el hecho de tener el derecho de sostener la base naval soviética de proyección estratégica en su territorio en esos años 70. Por lo tanto, vasallos haciendo la guerra por ser más fieles a su señor. Resulta curioso y paradójico, sobre todo cuando vemos el asunto luego de We Are the World y que olvida el hecho de que el marxismo-leninismo destroza el ámbito agrícola y ganadero desde las bases ideológicas y dogmáticas. Pero evidentemente no estamos en eso, sino estamos en el previo, antes de la desaparición del Negus y durante cierto tiempo, prácticamente 5 años, hasta la vuelta del Negus en 1941, cuando los británicos logran retomar Etiopía completamente. Ya cuando se entra en la Segunda Guerra Mundial, los italianos ya el año anterior se habían metido en el ámbito de Francia y hubo la posibilidad de contraatacar en el ámbito del Cuerno de África. No les sirvió para mucho el ámbito de tener un foco allí
como rememoranza del Imperio Romano, que nunca llegó hasta allí, pero sí en el ámbito de la relación histórica del Imperio con la expansión y el hecho de que en 1894, creo que fue, los 500, el 500 que está en la estación de Termini, en Italia, no es del movimiento renacentista, sino de los soldados italianos que murieron en Etiopía en una batalla más olvidada que la de Isanguana en el ámbito de los Zulúes. Una de esas derrotas, que no cambiaron estratégicamente nada, pero sí supusieron un vector de aproximación de ciertos pueblos originarios de decir, a estos se les puede ganar. Quizá no una batalla, que no sea decisiva, pero se les puede ganar. Y por tanto ahí estaba parte del asunto respecto de, ojo cuidado, que una derrota debe de ser en algún momento vengada. ¿Cómo se vengó? Con esta situación de ahora Italia llega y se va a quedar. Se va a quedar en Etiopía. Abisinia, por tanto, era un país más o menos estructurado, más o menos libre, democrático, estructurado de manera democrática a la época, porque evidentemente el peso del momento es importante. Saber que uno está en África, saber que está en 1936 y saber dónde uno se sitúa para no juzgar con ojos del presente elementos del pasado. Pero eso no es óbice para señalar el hecho de que era miembro de la Liga de Naciones, era miembro de aquella organización que en teoría los conflictos los iba a resolver de manera dialogada, de manera acordada, y que evidentemente pidió cualquier cosa que de haber habido un ataque de alguien contra Italia, habría habido que someterlo a cierta situación en el Consejo de Seguridad equivalente de la Liga de Naciones, es decir, la Sociedad de Naciones, con sede en Suiza, cosa que evidentemente resulta curioso. La Santa Madre Iglesia Católica, que en principio era la garante de la catolicidad, respecto también del ámbito cristiano en Abisinia, se puso al perfil. Presionó en parte respecto de la idea de que eran católicos y por tanto en teoría podían ser distintos de aquellos otros pueblos originarios que podían ser conquistados o colonizados o imperialistamente tomados en defensa de ciertos principios como los tenían los franceses con liberté, égalité y fraternité, es decir, coger los valores de la revolución para dar de mamporros, cosa que evidentemente también habían hecho en 1800 y pico, 1830 en el ámbito de Argelia, en 1793 dentro de la Guerra de la Vendée, incluso en la propia Revolución Francesa. Por tanto, esta idea de la desvinculación de los principios revolucionarios con el ámbito de destrozarlos con el imperialismo no es tan lejano respecto de lo que la propaganda de la Tercera República a lo largo del final del siglo XIX estableció respecto a lo que había sido la Revolución Francesa en su tiempo. Cosa que afortunadamente se está revisando en el ámbito de la Revolución Francesa con otros parámetros para reevaluarlo, no desde el punto de vista actual, sino coger el marco de entonces y reevaluarlo respecto a la propaganda posterior de lo que significó aquellos momentos. Y que evidentemente, como había una situación que derivaba de un estatus de Abisinia en ese año, el Partido Nacionalista Vasco se opuso radicalmente en ese año 1935-36 al asunto de la conquista de Italia respecto de Etiopía. Ciertamente, hasta estas épocas, a pesar de que había habido un ataque previo, Libia tampoco había sido controlada más allá de una estrecha franja costera respecto de la interioridad del país. Cosa que ya comentamos alguna que otra vez en algún conversatorio. Y que evidentemente ahí tenemos bastante tela que cortar respecto de lo que pasó entonces con Haile Selassie pidiendo ayuda a la Liga de las Naciones contra la invasión de Italia, con el asunto de Ucrania actualmente siendo objeto prácticamente de lo mismo, donde el presidente de Ucrania pide a los aliados occidentales apoyo debido al interés de destrucción del Estado ucraniano en el ámbito de Rusia. Rusia quiere tener derecho de veto sobre las decisiones que pueda ejercer libremente Ucrania, lo mismo que lleva al ámbito de los límites, de los lindes, el hecho de que la Sociedad de Naciones no fue capaz de afrontar estas grandes crisis
¿Por qué? Pues porque las crisis pequeñas o más o menos medio organizadas con asuntos relacionados con Alemania, con gente que había perdido la Primera Guerra Mundial, era más o menos establecido y estaban ya acordados más o menos. Y estaba la idea de, por ejemplo, el referéndum de Sarre en 1935, el asunto de Alsacia-Lorena, que estaba dentro de Francia, el asunto de Pomerania o de lo que era el territorio lindante con Polonia, el asunto de Danzig, más o menos se podía sobrellevar. Schleswig-Holstein en el norte, la definición de la frontera con Dinamarca, y algún otro pequeño conflicto periférico. Pero Italia era uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial y por tanto importantísimo en la esfera internacional, y que evidentemente había sido intentado captar en ese juego de geopolítica debido al asunto de Hitler. Recuerdo que el Frente de Stresa eran británicos, franceses e italianos, después de lo que había sucedido en 1974 con el asunto de Austria, el intento de golpe. En el Frente de Stresa, Italia está del lado de los futuros aliados occidentales. Pero el asunto de Abisinia le llevará a cambiarse de bando y a apoyar decisivamente el asunto de Alemania. Lo cual resultará curioso porque 2 años después de esto, en el ámbito de Múnich, en 1978, la negociación por Checoslovaquia, en la que hubo 4 países, estaba Francia, estaba el Reino Unido, estaba Alemania y estaba Italia, resulta curioso, los países del Comité de No Intervención en España, en la época de la Guerra Civil. Resulta curioso que aún pensaran en 1938 que Italia podía ser un aliado de Francia y del Reino Unido frente a Alemania. Qué curioso. ¿Qué cosas se llegan a pensar? Y esos límites son los límites que tenemos hoy. Cuando el régimen del Consejo de Seguridad, con los 5 permanentes, uno de los cuales es Rusia, tiene la capacidad de veto sobre cualquier actividad que pueda haber en el Consejo de Seguridad, simplemente con levantar la mano cuando dice que no, es un derecho de veto, lo cual es una mejora respecto del ámbito de la Sociedad de Naciones, porque se inventaron que era posible hacer una abstención, cosa que no está establecida en las normas, pero si una potencia se abstiene, significa que no está haciendo el derecho de veto, porque antes solamente había 2 posiciones. O dices que sí, o dices que no. Y habilita la posibilidad de la abstención, hay la posibilidad de, bueno, yo no digo que sí, pero no me opongo. Pero la unanimidad que había en la Sociedad de Naciones deriva también en la pérdida de dificultad, pero no suficiente, debido a que es necesario no solamente la mitad más 1 de los votos de la herradura del Consejo de Seguridad actualmente, sino también que no haya un veto de los 5 grandes. Y evidentemente cuando Rusia ataca a Ucrania, sobre todo el día 24 de febrero de 2022, Rusia va a hacer uso de su veto a la hora de decir que, ¿qué quieres? ¿Venir en las Naciones Unidas a atacarme? Pues no, aquí está Rusia para decir, no, esto es normal, asunto interno del país de Rusia. Pero Ucrania es un país independiente. No independiente desde 1991, en Naciones Unidas es miembro desde 1945. Pero Rusia tiene derecho de veto. Lo cual frena cualquier capacidad. Recordando ciertamente el hecho de que Rusia, la Unión Soviética, había salido del Consejo de Seguridad, no formalmente, sino de manera protestona, cuando en 1949 la República Popular China es erecta. ¿Por qué? Pues porque China era Taiwán en Naciones Unidas. La República Nacionalista de China, de Chiang Kai-shek, que se refugia a Formosa. Y hasta unas décadas después no se establece el cambio en el sillón de Naciones Unidas. Lo cual es interesante, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que Corea del Norte invade Corea del Sur en 1950. Y eso supuso que, dado que no estaba China, la República Popular, y dado que Rusia no estaba en el Consejo de Seguridad en ese momento, se pudieron hacer una serie de normas. Precisamente ahora estamos en el mes de memoria también del ámbito de la guerra de Corea. Se pudieron establecer una serie de normas, creo que la 88
un 82, 83, 84, 85, lo estoy diciendo de memoria, igual me equivoco en el número exacto, pero hay una secuencia de resoluciones en donde las Naciones Unidas se personan para defender a Corea del Sur, y por tanto la guerra de Corea es una guerra de Corea del Norte contra las Naciones Unidas. Y sigue abierta. Sobre todo cuando se supone que el monarca Jutse de Corea del Norte ha establecido la idea de la rescisión del armisticio. No sabemos ni lo sabe él en qué posición está actualmente, si hay paz, si hay armisticio, si hay guerras, si... Bueno, le da igual porque es un dictador y ha llevado a su país a la quiebra en más de una vez. Y trata de jugar en el juego geopolítico. Pero el asunto es ese. En aquel momento fue posible establecer una respuesta que no se ha podido dar con el ámbito de Ucrania porque había una ventana abierta por la no presencia de la Unión Soviética, por la no presencia de la recién constituida República Popular de China, que se había constituido a partir de la victoria en octubre del 49 en el ámbito de la guerra civil de larga duración, de décadas de duración, como diría el amigo Rubén Villamor, en el ámbito de sus estudios respecto de China y Japón, en ese ámbito de la mitad primera del siglo XX. Tiene 2 tomos bien gordos y bien estructurados respecto de todas estas cosas de la guerra sino-japonesa, la primera, la segunda, la vinculación con la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, todos estos escenarios se complementan. Teniendo en cuenta todo esto, Italia pensó, esto no puede ser porque hay otras potencias que tienen una posición distinta respecto de colonias y territorios ocupados. Y por tanto, yo quiero parte del pastel. ¿Qué parte del pastel? Pues, por ejemplo, Libia y, por ejemplo, Abisinia. Abisinia era Estado miembro, era independiente ya en ese momento y requería el hecho de garantizar su realidad. Más allá de la paradoja, que resulta curioso porque en teoría, después del acuerdo de Letrán de 1928-29, en teoría el Estado italiano había reconocido al Estado de la Città del Vaticano a cambio del reconocimiento mutuo del ámbito institucional del Estado italiano, Estado Vaticano, el ámbito de la educación en Italia para el ámbito de lo que es el régimen musuliniano a través del Vaticano y de los curas. Había unos acuerdos cruzados bien curiosos y en teoría un país cristiano como era Etiopía estaba enfrentado a un país cristiano, sede del Vaticano, como era Italia. ¿Cómo se iban a posicionar los católicos del mundo? ¿Cómo se iban a posicionar los países cristianos del mundo? ¿Cómo iba a reaccionar Occidente respecto de un país occidental, hasta cierta manera, con todas las comillas y salvedades, como era Etiopía? Porque ahí estaba parte del intríngulis, parte del asunto. Que no era un país más, era un país especial. Pero como digo, ya pasa ahora con la guerra civil en Etiopía. El asunto de los tigriños, el asunto de lo que es la etnia oromo. Tenemos ahí una diferencia donde ningún país de alrededor se quiere meter, ni siquiera para pacificar, a pesar de que formalmente la sede de la Organización de Naciones Unidas de África, la Organización de la Unidad Africana, la Unidad Africana posteriormente, entidad regional que en el ámbito económico y político es la subyacente de la globalidad de las Naciones Unidas, o como existe la Unión Europea en el ámbito europeo, o la ASEAN en el sudeste asiático. Pues evidentemente ahí tenemos un asunto curioso, porque al no haber ninguna relación ni demográfica sino de exclusión, nadie quiere participar del ámbito de Etiopía y pasaba precisamente en este momento en el que, aún siendo parte de territorios de otros países europeos, tampoco quisieron meterse nadie en este asunto y les dejaron prácticamente solos, como algunos querían que dejáramos completamente solo a Ucrania, como dejamos solo a Georgia en 2008. Y eso no va a ser así. No puede ser así, ni no va a volver a ser así en el presente ni en el futuro. Pero la memoria debe ser completa. Debemos recordar momentos como este. Abisinia, un país con sus características, pero que en aquel momento era un sujeto de derecho internacional, fue agredido por Italia, que era el agresor y que era el que debía de haber sido frenado, pero no lo fue en la medida de la geopolítica del momento y de las situaciones e intereses
de las potencias de aquel momento, ya sea la propia Alemania, ya sea Italia como agresora, ya sea Francia y el Reino Unido como potencias que sí veían que podía venir una Segunda Guerra Mundial, que ya veían la guerra civil en España y que necesitaban tiempo, pero no podían confesarlo a la hora de la opinión pública del momento. Pero bueno, en fin, lo dejamos aquí. Queridos patitos, es que ricasco. Agur, Berobat, Betty Gelpien.